¿Qué tal? Mi nombre es Victoria Roche, nos volvemos a encontrar en un nuevo video para la materia Introducción al Pensamiento Científico. En esta ocasión vamos a ver el tema del método falsacionista, o también llamado falsacionismo, a veces también refutacionismo, que fue propuesto como epistemología por Karl Popper, justamente un filósofo de la ciencia que nació en 1902 y murió en 1994, cuyo texto quizás más importante, porque es en el que justamente propone al falsacionismo como una epistemología particular, pero además un método, se titula La lógica de la investigación científica. Este texto lo tienen también citado en el artículo de Eduardo Lazo, que tienen en el campus. Aprovecho entonces para decirles que durante esta unidad en la que vamos a ver el pensamiento de Karl Popper y el falsacionismo en particular, tienen como siempre este video. Va a haber un video de resolución de ejercicios o de guía de resolución de ejercicios, los ejercicios, por supuesto, y las respuestas a esos ejercicios. Bien, entonces, ¿por qué mencionamos este texto importante, La lógica de la investigación científica, escrito en 1934, que tiene varias ediciones? ¿Por qué lo mencionamos? Además de que es un texto en el que justamente Popper da a conocer su propuesta epistemológica, que es el falsacionismo. Porque en este título ustedes pueden ver algo que para Popper tiene mucha importancia, que es la lógica, justamente. Es decir, se van a dar cuenta que a lo largo de este video, espero que noten también, y con el artículo de Eduardo Lazo, cuál es la importancia que Popper le da a la lógica en la investigación científica. Es mucha la importancia que le da, justamente. ¿Por qué mencionamos esto? Porque, en primer lugar, a Popper le interesa marcar que la lógica que debe subyacer a la investigación científica, aquella lógica que debe adoptar el científico para elaborar sus hipótesis, sus teorías científicas, debe ser la lógica deductiva. Él propone que la lógica deductiva garantiza justamente la validez de los razonamientos, como ustedes ya saben, y justamente por eso también garantiza que si las proposiciones que son premisas en un razonamiento deductivo son verdaderas, entonces su conclusión también lo será. Es decir, tiene una serie de requisitos con los que cumple la lógica deductiva, con los que Popper está especialmente de acuerdo. Y por otra parte, vamos a ver también que no es solamente la lógica lo que le importa a Popper definir en su epistemología, sino también la lógica que debe ser la adecuada para la investigación científica, ¿no? Sino también cuál es el aspecto empírico que debe tener una teoría científica, es decir, cómo se da la contrastación, la puesta a prueba de las hipótesis de una teoría científica en relación al mundo. A Popper le interesa también mostrar que las teorías científicas deben decir algo acerca del mundo, deben ser teorías empíricas y deben ser, por lo tanto, adecuadas en ciencias fácticas. Recordemos eso también, recordemos que ustedes... Vamos a recordar varias cosas acerca del artículo de Pardo, el primero que tienen en la lectura de la primera unidad, ¿sí? De la primera solapa del aula.
porque esto también lo recordó la profesora María Virginia Ketzelman cuando empezamos esta segunda parte de la materia, porque hay varios requisitos que debe tener el pensamiento científico con los que nos vamos a encontrar nuevamente, ¿sí? Por ejemplo, uno de los requisitos es justamente que la ciencia debe ser un saber fundamentado lógica y empíricamente. Y entonces aquí Popper está dando su opinión epistemológica, ¿sí? Está proponiendo un modelo epistemológico en el que tiene en cuenta ese requisito, que la ciencia debe ser un saber fundamentado lógica y empíricamente. Desde el punto de vista lógico, para Popper debe estar fundamentado en la lógica deductiva. Y desde el punto de vista empírico, para Popper, debe tener un criterio establecido, la teoría científica debe tener un criterio establecido para poder contrastar las hipótesis empíricamente, es decir, ponerlas a prueba en relación al mundo, ¿sí? Por eso es importante también esta definición. Ahora, si estamos hablando de esto, podemos también decir que si Popper está hablando de justificar las teorías científicas es porque le interesa mucho marcar el contexto de justificación de las teorías científicas. Le interesa otro tema que aparece en el artículo de Pardo. Le interesa mostrar cómo se valida una teoría científica. Ese es el contexto de justificación, desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista empírico, nuevamente. Él tiene que dar en su modelo epistemológico, en su libro, La lógica de la investigación científica, tiene que explicar cuáles son esos parámetros que para que un conocimiento sea considerado científico, ¿sí? Es eso, esa explicación, esa justificación, es justamente la validación de la teoría científica y tiene que ver con lo que se denomina contexto de justificación de una teoría científica. No así con el contexto de descubrimiento de una teoría científica que, como ustedes también saben, tiene que ver con las circunstancias que rodean el modo en que un científico llega a elaborar una determinada teoría científica, circunstancias que pueden ser políticas, sociales, económicas, pero que no tienen que ver exactamente con el método de justificación, digamos, lógica y empírica de una teoría científica. A Karl Popper, el contexto de descubrimiento de una teoría científica no le interesa. Él mismo dice en este texto que el descubrimiento de una teoría científica puede asemejarse a cómo un artista elabora una obra musical o una pintura, es decir, son procedimientos que no pueden ser limitados teóricamente, digamos así, sino que son de inspiración o por cuestiones que no pueden ser abarcadas por una metodología científica. Entonces Popper lo deja por fuera de su discusión, digamos, el contexto de descubrimiento. Sí le interesa mucho el contexto de justificación, de validación de una teoría científica. Ahora bien, también seguramente se dieron cuenta, y por lo que también estudiaron del artículo de Pardo, que si el falsacionismo es un modelo epistemológico que se centra en un método, justamente, que es el método falsacionista, que vamos a ver ahora cómo funciona, entonces a Popper evidentemente también le interesa mucho otro de los requisitos que debe tener el conocimiento científico, que es el método, ¿sí? El carácter metódico. Entonces, otro de los puntos que van a ver en Popper es que su propuesta epistemológica se centra claramente y le da muchísima importancia al método falsacionista. Le interesa definir eso a Popper. Bien, entonces, dijimos también, hablamos recién de modelos epistemológicos. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿No? Ustedes ya saben también que
y a partir de la segunda parte de esta materia, también lo saben, digo, vuelvo sobre los videos de la profesora María Virginia Ketzelman. Ella explicó justamente esto, que la epistemología es un discurso acerca de la ciencia, pero bueno, los discursos a veces son distintos, digamos, dependiendo de los epistemólogos, claramente. Entonces, ustedes ya estudiaron a Karl Hempel y a su propuesta epistemológica, y ahora cuando pasen a la unidad siguiente van a estudiar a otro epistemólogo, Thomas Kuhn, y su propuesta epistemológica. Y hay otros más, por supuesto. Bueno, Popper también tiene su modo de ver la ciencia y su modo de justificar su modelo epistemológico, ¿sí? Es decir, su modo de ver y de entender cómo llega la teoría científica a una determinada verdad, y eso es a través de un método, cómo se justifica una teoría científica, y eso es el contexto de justificación, cómo se transforma, digamos, en un sistema, es decir, cómo están coordinadas o relacionadas las hipótesis y otros tipos de enunciados que conforman una teoría científica entre sí. Vamos, todos esos aspectos que tiene que tener el conocimiento científico son los que elabora la epistemología, pero no todas las epistemologías son iguales. Cada epistemólogo, cada corriente epistemológica tendrá su modo de justificar el conocimiento científico y su modo de ver cada uno de esos puntos que mencionamos recién. Vuelvo a repetir, todos los que tienen en el artículo de Pardo, ¿sí? Entonces, vamos a entender esto en función de que justamente podemos hablar de modelos epistemológicos que ustedes ya conocen. No solamente conocen el de Hempel, sino que también hemos hablado del inductivismo, que también es un modelo epistemológico, porque también propone un método, el método inductivo, justamente para llegar a la verdad en las teorías científicas. Y aclaro esto porque no todos los epistemólogos consideran que el conocimiento científico está atado a una idea de verdad compartida. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto Popper como Hempel creen que sí, que efectivamente hay una verdad, y los inductivistas también, de alguna manera, que hay una verdad a la que la teoría científica llega. ¿Sí? Es como si existiera ahí una verdad a la que la ciencia tiene que alcanzar. Entonces, cuanto más se acerca a esa verdad, más verdadera es la teoría científica. Pero no todos los epistemólogos tienen esta concepción de la ciencia, o sea, atada a un concepto de verdad como el que acabo de describir. ¿Sí? Esto lo digo nada más para que sepan que estas corrientes que estamos viendo nosotros no son las únicas. ¿Sí? Bien. Ahora sí, ustedes han visto y saben que el inductivismo es una corriente epistemológica que propone un método determinado, que se basa en una lógica determinada, que es la lógica inductiva, y que tiene una determinada cantidad de tesis. Eso lo han leído seguramente en el artículo de Eduardo Lasso, más o menos en la página 124 empieza y continúa por lo menos hasta la página 126, donde Lasso enuncia esas tesis del inductivismo y también los pasos que sigue el método inductivo, ¿sí? Ahora, es importante tener en cuenta, bueno, que justamente Popper critica al inductivismo como modelo epistemológico y critica especialmente a la lógica inductivista y a su razonamiento inductivo, ¿sí? Recordemos que para el inductivismo el punto de partida de la ciencia es la observación de casos, y que el razonamiento inductivo refleja de alguna manera esa idea, porque está compuesto tanto por generalización incompleta como el de razonamiento inductivo por analogía, por casos justamente en el razonamiento inductivo por generalización incompleta se van recopilando, digamos, esos casos, hasta llegar a una conclusión de carácter universal, o más universal, o una generalización empírica, que también es un enunciado más general, digamos, que los enunciados empíricos básicos,
Y en el razonamiento por analogía también se habla de casos que se comparan entre sí. Entonces, esos razonamientos están reflejando de alguna manera esta idea epistemológica, o sea, esta idea del modelo inductivista de concebir la ciencia, que dice que el punto de partida es la observación. Si ustedes se acuerdan, con Hempel no teníamos ese punto de partida de la ciencia. Es decir, para Hempel el punto de partida es distinto, es la postulación de un problema a partir del cual se proponen hipótesis que, que actúan como una solución a ese problema, y luego de esas hipótesis podemos deducir otras hipótesis que nos llevan a una deducción también de enunciados observacionales que finalmente podemos contrastar mediante la experiencia, ¿sí? Es decir, poner a prueba confrontando esos enunciados con el mundo. Bueno, entonces, Popper se va a oponer al método inductivo y va a compartir con Hempel la idea de que la ciencia parte de un problema. ¿Sí? En este sentido, vamos a ver, fíjense, cuál es la crítica de Popper al inductivismo y la modificación de la propuesta de Hempel, porque como ustedes vieron también en el artículo de Lasso, el titulito del apartado 3.2, ¿sí? que desde donde empieza el método falsacionista, si ustedes se fijan, dice la corrección falsacionista, ¿no? Entonces es como que la idea de Lasso es, hay una crítica al inductivismo, y es cierto, ahora lo vamos a ver, hay una aceptación de algunos puntos relativos al hipotético deductivo, al método hipotético deductivo tal como lo propone Hempel, ¿sí? Que también vamos a ver, pero de alguna manera Popper establece una corrección a ese método hipotético deductivo propuesto por Hempel. Ahora, también podemos imaginar una cosa, que es la siguiente, que también está mencionada en el video de la profesora María Virginia Ketzelman de resolución de ejercicios, y ustedes pueden chequear también con el video del profesor Acorinti. Cuando hablábamos de Hempel, decíamos que es el método, digamos, o el modelo epistemológico basado en un método que propone Hempel es también llamado confirmacionista o método hipotético deductivo en su versión inductivista. ¿Por qué? Porque, como se decía antes en los otros videos, recuerdo esto, Hempel le otorga una función al inductivismo dentro de su propuesta epistemológica, dentro del modelo del método hipotético deductivo, ¿sí? ¿Cuál es esa función que le otorga Hempel al inductivismo? Bueno, la función de confirmar las hipótesis, es decir, cuanto más confirmada se encuentra una hipótesis, según Hempel, más verdadera es decir, cuanto más confirmaciones recibe una teoría científica que está compuesta por hipótesis, esa teoría científica se acerca más a la verdad, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Bien, esto también de alguna manera es inductivista y por lo tanto, bueno, es inductivista, ¿no? De alguna manera, y por lo tanto también recibe crítica por parte de Popper. Voy a leer este texto que es un texto de Popper, ¿sí? Del capítulo 1 de la lógica de la investigación científica. Fíjense, dice: de acuerdo con una tesis que tiene gran aceptación y a la que nos opondremos en este libro, las ciencias empíricas pueden caracterizarse por el hecho de que emplean los llamados métodos inductivos. Según esta tesis, la lógica de la investigación científica sería idéntica a la lógica inductiva. Es corriente llamar inductiva a una inferencia cuando pasa de enunciados singulares, llamados a veces enunciados particulares, tales como descripciones de los resultados de las observaciones o experimentos,
a enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ahora bien, desde un punto de vista lógico, dista mucho de ser obvio que estamos justificados al inferir enunciados universales partiendo de enunciados singulares por elevado que sea su número. Pues cualquier conclusión que saquemos de este modo corre siempre el riesgo de resultar un día falsa. Así, cualquiera sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado, no está justificada la conclusión de que todos los cisnes sean blancos. Por mi parte, dice Popper, considero que las diversas dificultades que acabo de esbozar de la lógica inductiva son insuperables. Y me temo que lo mismo ocurre con la doctrina tan corriente hoy de que las inferencias inductivas, aún no siendo estrictamente válidas, pueden alcanzar cierto grado de seguridad o de probabilidad. ¿Sí? Bien, acá ven lo que estuvimos hablando hasta ahora. Es decir, propone Popper un método, el falsacionismo, digamos, un método falsacionista, un modelo epistemológico llamado falsacionismo, que critica fuertemente desde un punto de vista lógico al razonamiento inductivo porque no garantiza la verdad de la conclusión, es decir, siempre puede haber un momento en el que esa conclusión resulte falsa, pero tampoco acepta que haya confirmaciones de las hipótesis. Es decir, que a partir de una gran cantidad de confirmaciones, una hipótesis pueda ser verdadera, porque según Popper, no podemos de ninguna manera confirmar o afirmar la verdad de una hipótesis a través de casos particulares, tal como lo propone el razonamiento inductivo. Yo me adelanto un poquito, pero lo que sí Popper va a decir es que sí podemos afirmar la falsedad de una hipótesis a través de un caso particular. Eso sí, no la verdad, o sea, no se puede verificar, ¿no? Ustedes recuerden la infografía que tenían en la unidad anterior, ¿sí? Donde verificar justamente es afirmar la verdad fehacientemente de una hipótesis. Esto no se puede lograr para Popper, sino que, por el contrario, lo que sí podemos en todo caso sostener es que sí se puede afirmar la falsedad de una hipótesis. Ahora vamos a ver por qué eso, pero de ningún modo para Popper es posible verificar una hipótesis a través de un mecanismo como el razonamiento inductivo. Lo ven acá, y tampoco a través del confirmacionismo, tal como lo propone Hempel, ¿sí? Entonces, la modificación de ese método hipotético deductivo, es decir, eso que Lazo llama corrección falsacionista en el apartado 3.2, a partir de la página 137 del texto que tienen ustedes, tiene como punto de partida, y esto sí lo comparte con Hempel, Popper, la asimetría entre la verificación y la refutación de las hipótesis. Esto lo vieron ya con el profesor Hernán Acorinti. En el video del profesor Acorinti está la asimetría entre la verificación y la refutación de las hipótesis. Recordemos simplemente que la asimetría quiere decir que no es lo mismo, que no se puede considerar del mismo modo la verificación de una hipótesis que la refutación de una hipótesis. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la verificación en todo caso resulta provisoria, porque no se puede verificar, justamente hablar de una verdad fehaciente de una hipótesis, porque siempre puede surgir el caso que la haga falsa. Sí, según Popper se puede hablar de una refutación definitiva de las hipótesis porque, ahora vamos a ver justamente en este texto, se basa esa refutación en un razonamiento deductivo y no inductivo, deductivo. Entonces, como los razonamientos deductivos son válidos y garantizan la conservación de la verdad, Popper dice, siempre que tengamos verdad en las premisas, sabemos que nuestra conclusión también
va a ser verdadera. Entonces fíjense lo que dice Popper, dice en el capítulo 1 de su libro, mi propuesta está basada en una asimetría entre la verificabilidad y la falsabilidad. Asimetría que se deriva de la forma lógica de los enunciados universales, pues estos no son jamás deducibles de enunciados singulares. Es decir, yo no puedo deducir un enunciado universal, una hipótesis, a partir de enunciados singulares. Puedo inducir, pero no deducir. Para Popper, inducir es inválido, por lo tanto, bueno, volvemos al punto anterior. Entonces dice, pero sí pueden estar en contradicción con estos últimos. Es decir, puede estar en contradicción un enunciado universal respecto de uno singular. En consecuencia, por medio de inferencias puramente deductivas, valiéndose del modus tollens de la lógica clásica, es posible sostener a partir de la verdad de enunciados singulares la falsedad de enunciados universales. Una argumentación de esta índole es el único tipo de inferencia estrictamente deductiva que se mueve, como si dijéramos, en dirección inductiva. Esto es, de enunciados singulares a universales. Claro, ¿por qué Popper dice en dirección inductiva? Y porque un enunciado singular me permite refutar, digamos, un enunciado universal. Ustedes fíjense en el video del profesor Acorinti, pero recordemos que el modus tollens es, si P entonces Q, no Q, por lo tanto no P. Si esto lo trasladamos al esquema de las hipótesis y las consecuencias observacionales, tenemos que, si la hipótesis es verdadera, entonces la consecuencia observacional también lo será, pero la consecuencia observacional no es verdadera, es falsa, por lo tanto la hipótesis también lo es. Entonces estamos refutando un enunciado universal, que es la hipótesis, con un enunciado singular, que es la consecuencia observacional, que es un enunciado empírico. De este modo, el razonamiento es deductivo, es un modus tollens, pero la dirección es inductiva, porque vamos del singular al universal. Entonces, esto efectivamente lo tienen en el video del profesor Acorinti, vuelvo a repetir, lo pueden repasar, y también vamos a ver que sirve la infografía que tienen, que ya la mencionamos antes, la vamos a volver a retomar en un ratito, ahora, pero simplemente recordar esto, lo siguiente, la asimetría entre la verificación y la refutación me conduce, digamos, a la pregunta, pero ¿qué pasa cuando se acepta una hipótesis como verdadera? Cuando no se encuentra, por ejemplo, aquella implicación contrastadora, como diría Hempel, que hace falsa la hipótesis. Este es el esquema de Hempel, si se quiere. Según Popper, en ese caso la hipótesis se corrobora, es decir, se acepta por el momento. Esto también lo tenían en la infografía. ¿Qué quiere decir corroborar? Bueno, que se acepta la verdad de una hipótesis momentáneamente. Cuando se somete a prueba una hipótesis, es decir, se comparan los enunciados deducidos de ella con los experimentos, o sea, cuando se contrasta empíricamente una hipótesis, pueden suceder dos cosas. Dice Popper, esto es Popper, si las conclusiones singulares resultan ser aceptables o verificadas, la teoría a que nos referimos ha pasado con éxito las contrastaciones por esta vez, ¿sí? Por el momento, por esta vez. No hemos encontrado razones para desecharla. Pero si la decisión es negativa, o sea, si las conclusiones han sido falsadas, o sea, refutadas, ¿sí? Si resultaron falsas, esta falsación revela que la teoría de la que se han deducido lógicamente es también falsa. ¿Sí? El esquema del modus tollens. Conviene observar que una decisión positiva puede apoyar a la teoría examinada solo temporalmente, pues otras decisiones negativas subsiguientes pueden siempre derrocarla.
Es decir, de nuevo, corroborar una hipótesis significa aceptarla por el momento, temporalmente, por esta vez, pero no es definitiva. En cambio, ¿qué pasa con la refutación? Bueno, durante el tiempo en que una teoría resiste contrastaciones exigentes y minuciosas, y en que no la deja anticuada otra teoría en la evolución del progreso científico, podemos decir que ha demostrado su temple, o que está corroborada por la experiencia, ¿no? Entonces, podemos decir que cuando aceptamos una hipótesis porque no hemos podido refutarla, porque las implicaciones contrastadoras o las consecuencias observacionales no se han confirmado en contra de esa teoría, de esa hipótesis, entonces la aceptamos temporalmente. Ahora, eso se denomina corroborar, porque como ustedes vieron en la infografía, quiere decir aceptar momentáneamente, aceptar la verdad de esa hipótesis momentáneamente. La refutación, en cambio, según Popper, revela que la teoría de la que se dedujo esa implicación contrastadora es falsa. Y eso, como está basado en un razonamiento deductivo, para Popper es definitivo también. O sea, fíjense también, de nuevo, vuelvo sobre lo que decíamos al principio, qué importante que es la lógica para Popper, qué importante es definir cuál es la lógica que subyace a una teoría científica y que además la justifica, ¿sí? Justifica el carácter científico de esa teoría. Entonces, al cuadrito de la infografía, ahora podemos agregar esto. ¿Sí? Ustedes ya sabían que verificar una hipótesis significaba, bueno, lo que tiene en la infografía, ¿no? Afirmar la verdad de esa hipótesis de manera definitiva. Bueno, ¿qué modelo epistemológico entiende que las hipótesis pueden verificarse? El inductivismo. El inductivismo considera efectivamente que se puede llegar a la verdad de una ley científica a través de la observación, digamos, de los casos, la recopilación, el análisis, etcétera, ¿no? Por supuesto no es solo observar, pero a través de ese mecanismo. El confirmacionismo, que también entiende que la confirmación de las hipótesis es posible, digamos, de un modo inductivo, porque finalmente, pero que habla de probabilidades, ¿no? De otro tipo de enunciados, también lo tienen como, en la infografía también tienen ese modo, esa idea de la verdad de las hipótesis se obtiene justamente por la confirmación, y ese modelo epistemológico es el confirmacionismo. Y luego, o el modelo de Hempel, digamos, el hipotético deductivo en su versión inductivista o en su versión confirmacionista. Y luego tenemos el falsacionismo, que en la propuesta de Popper comparte ciertas cuestiones con Hempel, por ejemplo, que la ciencia no parte de la observación pura, sino que parte de la propuesta de ciertos problemas y de ciertas hipótesis para solucionarlos, etcétera, etcétera, que entiende que cuando se verifican, digamos, no se encuentra que una hipótesis es falsa, entonces hablamos de corroboración, y justamente no de verificación, no de confirmación, sino de corroboración, o sea, aceptamos la verdad de la hipótesis por el momento, pero que además propone el falsacionismo y agrega, y esto podríamos decir es la corrección falsacionista, si quieren, que lo que debe buscar el científico y a lo que debe tender la teoría científica es a la refutación de las hipótesis, a la falsación de las hipótesis, a hacer falsas las hipótesis y no intentar verificarlas o confirmarlas o corroborarlas, sino que lo que debe intentar el científico es buscar el conjunto, digamos, de falsadores potenciales de la teoría, deducir de las hipótesis aquellos casos contrarios a la hipótesis para poder falsar la hipótesis, de ese modo desecharla definitivamente y por supuesto de ese modo estar más cerca de la verdad, porque si quitamos, digamos, la falsedad
del medio, nos acercamos de alguna manera en la visión de Popper a la verdad. Bien, entonces, vamos entonces al método de Popper, efectivamente, a lo que Popper dice que quiere proponer. Y dice en su texto, a la teoría que desarrollaremos en las páginas que siguen, podría describírsela como la teoría del método deductivo del contrastar. ¿Sí? Y esto ya lo pueden analizar ustedes, porque lo venimos hablando, digamos, ¿qué quiere decir el método deductivo del contrastar? ¿No? Entonces, de nuevo, la lógica que debe subyacer a una teoría científica es deductiva, pero la justificación empírica y el apoyo empírico de una teoría científica fáctica debe estar avalado por la contrastación, es decir, por la puesta a prueba de esas hipótesis en relación al mundo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, volvemos como a los parámetros más generales, a los criterios más generales que establece Popper en su epistemología. ¿Sí? Su modo de justificar las teorías científicas, qué piensa él que es llegar a la verdad en una teoría científica, cuál es la lógica que privilegia, cuál es el rol que juega los experimentos, digamos, a través de los cuales se contrastan empíricamente las teorías, en fin. Volvemos sobre eso. Entonces, y para poder justificar este método falsacionista que consiste en contrastar las hipótesis y buscar el grupo, la clase, el conjunto de falsadores potenciales, es decir, de consecuencias observacionales que hagan falsa la hipótesis, según Popper, y esto también es un punto clave del modelo epistemológico de Popper, según él, las hipótesis deben ser falsables. ¿Sí? Claro, si una hipótesis no es falsable, entonces no puedo deducir de ella posibles falsadores, posibles consecuencias observacionales que sean adversas a la hipótesis, que la contradigan. O sea, no lo puedo hacer, porque no, por varias razones, digamos, o bien no dice nada acerca del mundo, entonces no es falsable, o bien es muy vago e impreciso el enunciado, la hipótesis, entonces no puedo deducir con claridad falsadores potenciales, o bien son enunciados metafísicos, por ejemplo, de los cuales justamente no puedo extraer consecuencias observacionales contrastables con el mundo, ¿sí? Porque refieren a un ámbito, a una esfera que excede lo físico, ¿no? Metafísico, o sea, que excede lo físico. Entonces no puedo contrastar físicamente nada que se deduzca de esa hipótesis metafísica. Eso lo vamos a ver en un ratito, eso lo dice también Lasso, pero ahora sí me interesa que veamos qué quiere decir entonces que sí sea falsable una hipótesis. Y lo que dice Popper es lo siguiente, dice, solo admitiré un sistema entre los científicos o empíricos si es susceptible de ser contrastado por la experiencia. Estas consideraciones nos sugieren que el criterio de demarcación que hemos adoptado no es el de la verificabilidad, sino el de la falsabilidad de los sistemas. Dicho de otro modo, no exigiré que un sistema científico pueda ser seleccionado de una vez para siempre en un sentido positivo, pero sí que sea susceptible de selección en un sentido negativo, por medio de constantes pruebas empíricas. Ha de ser posible refutar por la experiencia un sistema científico empírico. ¿Sí? Fíjense,
Entonces, acá un poco también, resumiendo todo lo que vinimos diciendo, si se fijan, pero me parece importante qué quiere decir el criterio de demarcación de Popper, porque ahora sabemos que la falsabilidad, es decir, que una hipótesis falsable, que una hipótesis sea falsable, es el criterio de demarcación. ¿Pero qué quiere decir criterio de demarcación? Demarcación quiere decir poner un límite, poner una marca, establecer una frontera entre una cosa y otra. Bueno, ¿entre qué cosas se está estableciendo una frontera Popper? Entre qué es científico y qué no lo es. De nuevo, la justificación de las teorías científicas. ¿Qué es científico? Así como Pardo en el artículo decía cuáles eran los requisitos para que un conocimiento sea considerado científico, bueno, Popper dice lo mismo. ¿Qué es lo que yo voy a considerar científico y qué es lo que voy a descartar de la ciencia? Voy a considerar científico lo que es falsable, o sea, las teorías y las hipótesis falsables, y voy a descartar de aquello que considero científico lo que no es falsable. Y ese es el criterio de demarcación de Popper. ¿Sí? Entonces, si es falsable, es científico. Pero veamos una definición de falsable. ¿Cuál es la definición de falsable exactamente que da Popper en su texto? Dice, se llama empírica o falsable a una teoría cuando divide de modo inequívoco la clase de todos los posibles enunciados básicos en dos subclases no vacías. Primero, la clase de todos los enunciados básicos con los que es incompatible, a los que excluye o prohíbe, que llamaremos la clase de los posibles falsadores de la teoría. Y, en segundo lugar, la clase de los enunciados básicos con los que no está en contradicción, a los que permite. Podemos expresar esta definición de una forma más breve diciendo que una teoría es falsable si la clase de sus posibles falsadores no es una clase vacía. ¿Sí? O sea, cuando hablábamos de las hipótesis o de los enunciados no falsables, lo que estábamos viendo, y que vamos a volver a ver en un ratito, es que esas hipótesis no permiten deducir, o no se puede de alguna manera de esos enunciados extraer posibles falsadores. Entonces la clase de los posibles falsadores es vacía. Esa hipótesis entonces no es falsable. Falsable es aquella que me permite dos cosas. Deducir, tener, digamos, obtener a partir de ella posibles falsadores, es decir, consecuencias observacionales adversas a esa hipótesis, y otra clase que es la de las consecuencias observacionales que no son adversas a la hipótesis, aquellas que permite la hipótesis. ¿Sí? Esos dos conjuntos de falsadores, esas dos clases, para Popper, no deben ser vacías. Sobre todo la de, como dice al final, una teoría es falsable si la clase de sus posibles falsadores no es una clase vacía. ¿Sí? Fíjense, falsabilidad de las hipótesis. Esta es una definición que propongo a partir de lo que dice Popper, no es de Popper. Una hipótesis es falsable si existe un enunciado observacional o un conjunto de enunciados observacionales lógicamente posibles que sean incompatibles con ella. Esto es, que en caso de ser establecidos como verdaderos, falsarían la hipótesis. O sea, harían falsa la hipótesis. Aprovecho para decir una cosita del vocabulario acá. Falsar quiere decir hacer falsa. Que sea falsable quiere decir que podría ser falsa, si se diera el caso de que uno de aquellos falsadores potenciales fuera verdadero. Es decir, falsable no quiere decir que es falsa, quiere decir que podría ser falsa, y esa es el requisito que debe cumplir para Popper una hipótesis para ser científica, que podría ser falsa. Y podría ser falsa ¿por qué? Porque nos permite, desde el punto de vista lógico, obtener una serie de falsadores potenciales
de ella. Y desde el punto de vista empírico nos permite también poner a prueba la hipótesis. Si es una hipótesis, vuelvo a repetir, que no dice nada acerca del mundo, entonces no es falsable, porque no me permite cumplir con el requisito de la contrastación empírica, que es fundamental también para Popper, tanto como el de la justificación lógica. Entonces, aquí vemos una definición de falsabilidad. Ahora bien, según Popper también hay grados de falsabilidad. Algunas hipótesis son más falsables que otras. Bueno, ustedes ya podrán darse cuenta cuáles son esas hipótesis más falsables que otras. Vamos a leer el texto de Popper. Me imagino que ya estarán pensando. Popper dice: también podríamos decir que si el conjunto de los posibles falsadores de una teoría es mayor que el de otra teoría, la primera teoría tendrá más ocasiones de ser refutada por la experiencia. Por tanto, comparada con la segunda, podrá decirse que aquella es falsable en mayor grado. Lo cual quiere decir, asimismo, que la primera teoría dice más acerca del mundo de la experiencia que la segunda. Claro, vamos a decir entonces que si el conjunto de falsadores potenciales de una hipótesis es mayor que el conjunto de falsadores potenciales de otra, entonces la primera es más falsable que la segunda. Y podemos agregar que para que una hipótesis sea más falsable, tiene que ser más precisa y más clara. Fijémonos en esto que sigue, en la diapositiva que sigue, la voy a leer, dice: cuanto más amplia y precisa sea una teoría, más oportunidades existen de encontrar falsadores potenciales que la contradigan, o consecuencias observacionales adversas. Por lo tanto, esa teoría será más falsable o será falsable en un grado mayor que otra teoría. Esto lo estamos diciendo nosotros, no Popper. ¿Sí? Estamos interpretando lo que dice Popper acerca de los grados de falsabilidad. Popper enuncia dos exigencias metodológicas que nos permiten distinguir entre teorías más y menos falsables: la del máximo nivel alcanzable de universalidad y la del máximo nivel alcanzable de precisión. ¿Sí? De nuevo, la precisión, la claridad, la universalidad son requisitos para que una hipótesis se considere más falsable que la otra. ¿Pero por qué? Y porque esos requisitos me permiten obtener mayor cantidad de falsadores potenciales, que es finalmente lo que hace que sea más falsable. Para ilustrar esto, veamos el siguiente ejemplo. La proposición 1 dice: las monedas argentinas de 1 peso están compuestas de una aleación de cobre y estaño. Y la 2 dice: todas las monedas argentinas están compuestas de una aleación de 97% de cobre y 3% de estaño. Son dos hipótesis, o dos enunciados, que no son empíricos, digamos, empíricos básicos, o sea, no tienen solamente términos empíricos. Y podemos decir que el segundo ejemplo, el enunciado número 2, es un enunciado más falsable que el primero. ¿Por qué? En primer lugar, el ejemplo 2 es más universal y más preciso que el ejemplo 1. Es más universal, son todas las monedas, mientras que en el ejemplo 1 son las de 1 peso. Y es más preciso porque dice de cómo es la aleación del cobre y el estaño. En segundo lugar, porque el ejemplo 2 afirma lo que afirma el ejemplo 1 y más. De hecho, podríamos decir que el ejemplo 1 está contenido en el ejemplo 2. Y en tercer lugar, si las observaciones falsaran 2, también falsarían 1, pero no a la inversa. Claro, o sea, los posibles falsadores de 1 no alcanzan quizás para 2, pero los de 2 sí para 1. Por lo tanto, el ejemplo 2 es más falsable que el ejemplo 1 y en consecuencia es un enunciado preferible para un falsacionista. ¿Sí? Estos son los grados de falsabilidad. Ustedes van a ver en los ejercicios que hay un ejercicio para ver si un enunciado es falsable o no y hay que justificar. Bueno, no lo dice el ejercicio, pero uno podría decir: ¿y cuál enunciado es más falsable que otro? ¿Hay alguno que sea más falsable que otro? Y sí, lo hay. Después lo van a ver. ¿Cuáles son los enunciados no falsables? Esto ya lo habíamos adelantado y también lo tienen en la página 141 y 142
del artículo de Eduardo Lazo. Son aquellos justamente que no me permiten obtener un conjunto, una clase de falsadores potenciales, ¿sí? Entonces, son los enunciados tautológicos o tautologías, los enunciados metafísicos y los enunciados vagos o imprecisos, o aquellos que no dicen nada acerca del mundo, que no lo agregué, creo que está en el artículo de Lazo, pero no lo agregué acá en la diapositiva. De todos modos, estamos siempre en esta situación en la que es necesario obtener un conjunto de falsadores potenciales para que sea falsable, y en todos estos casos no lo podemos hacer. Entonces, fíjense, voy a decir algo acerca de los enunciados tautológicos porque quizás no lo saben, digamos. Las tautologías o enunciados tautológicos son enunciados necesariamente verdaderos, es decir, que no pueden ser falsos. Ahora, ¿por qué no pueden ser falsos? Bueno, justamente porque no dicen nada acerca del mundo. Son enunciados que se consideran verdaderos por su forma, ¿sí? Esto significa que, más allá de lo que diga el enunciado, no lo puedo contrastar. Es decir, su contenido es verdadero, sea lo que sea que pase en el mundo. Por ejemplo, llueve o no llueve. Llueve o no llueve es verdadero, esté o no esté lloviendo, ¿sí? Como no es cierto que llueve y no llueve al mismo tiempo, si llueve entonces llueve, pasa lo mismo. Si una hipótesis tuviera estas formas, sería imposible encontrar un enunciado observacional que las haga falsas. Es decir, que la clase de sus posibles falsadores, los enunciados que en caso de ser verdaderos falsarían o refutarían la hipótesis, es una clase vacía. Por el contrario, llueve aquí, ahora, es falsable, dado que podemos pensar en un caso que de ser verdadero haría falsa la hipótesis, que es no llueve aquí, ahora. ¿Sí? Bueno, con los enunciados metafísicos y con los enunciados vagos e imprecisos, y los que explican, digamos, cualquier estado posible del universo, que son los que figuran en, como les decía, en la página 141 del artículo que tienen para leer, sucede lo mismo, es decir, no puedo extraer una clase de falsadores potenciales. En el caso de los metafísicos, por lo que decíamos antes, porque no están tampoco diciendo nada acerca del mundo y no se pueden extraer consecuencias observacionales contrastables con la experiencia. En los casos de los enunciados vagos e imprecisos, porque como hemos visto antes, cuando decíamos que justamente deben ser precisos los enunciados, la vaguedad no nos permite, vaguedad quiere decir que son ambiguos, ¿sí? o imprecisos, no nos permite extraer una clara conjunto, claramente un conjunto de falsadores potenciales. Podrían ser unos o otros, no sé, por ejemplo, quizás gane al casino a la noche. No, a la noche no. Quizás gane al casino, porque si pongo a la noche ya estoy diciendo algo más acerca del mundo. No, quizás gane en el casino. Ese enunciado es tan ambiguo que incluso es posible, si no gano, o sea, si gano o no gano, es posible. Incluso si voy al casino o no voy al casino, es posible. Entonces, esa imprecisión es lo que no lo hace falsable. Bueno, digamos, entonces, dos requisitos: poder extraer, deducir un conjunto, una clase de falsadores potenciales de la hipótesis, y poder contrastarlos con la experiencia, para que sean falsables, ¿no? Dos requisitos, digo. Ahora, ¿qué pasa con las hipótesis ad hoc? Esto es importante. ¿Por qué? Y porque justamente las hipótesis ad hoc, ¿qué eran? O sea, vamos a recordar la definición. Decíamos que ad hoc es una expresión latina que significa hacia eso o para eso, entonces nos preguntamos ¿para qué? Para evitar la refutación de una hipótesis, de una teoría científica en realidad, de un conjunto de hipótesis. Es un tipo de hipótesis que se introduce para salvar la teoría de un contraejemplo empírico determinado. Popper es un especial enemigo de las hipótesis ad hoc, porque según dice, cualquier introducción de estas hipótesis permite salvar la teoría de la evidencia observacional desfavorable.
Por ello, afirma que se trata de una estratagema que permite mantener cualquier teoría, pero que no es deseable, dado que la meta del científico no es salvar las teorías insostenibles, sino, por el contrario, elegir la mejor teoría posible, es decir, la que ha resistido mayor cantidad de intentos de refutación. ¿Sí? O sea, si vamos a salvar las teorías, bueno, el método falsacionista nos servirá de muy poco, porque justamente lo que Popper cree es que hay que refutar las hipótesis, hay que falsar las hipótesis. Entonces, si cada vez que vamos a falsarla vamos a establecer una hipótesis ad hoc que nos permita salvarla de la refutación, entonces es un problema. ¿Qué dice Popper? Fíjense el primer textito que tenemos en esta diapositiva. Dice, podría decirse que, incluso admitiendo la asimetría, sigue siendo imposible falsar de un modo concluyente un sistema teórico, pues siempre es posible encontrar una vía de escape de la falsación. Por ejemplo, mediante la introducción ad hoc de una hipótesis auxiliar o por un cambio ad hoc de una definición. O sea, cambio una definición, le agrego, por ejemplo, algo a una definición, la cambio a propósito, ad hoc, o sea, para eso, para salvarla de una refutación, y entonces ya no es posible la falsación. Popper después sigue diciendo, después de esto, sigue diciendo, bueno, pero yo sigo sosteniendo que es mejor falsar una teoría o intentar falsar una teoría que salvarla. ¿Sí? Entonces, es un poco la idea de Popper es no utilicemos o tratemos de no utilizar hipótesis ad hoc. Me adelanto un poquito porque justamente una de las críticas es que ustedes tienen también en el artículo de Lasso, es que la ciencia muchas veces se guió por hipótesis ad hoc. Es decir, se guió por hipótesis ad hoc, perdón, lo voy a decir de nuevo. La ciencia muchas veces, utilizando hipótesis ad hoc y salvando una teoría científica, pudo guiarse hacia una verdad científica o obtener un resultado científico, ¿sí? Un resultado científico verdadero o aceptable. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen un ejemplo, si no me equivoco, en el artículo de Lasso sobre esta clase de ejemplos, ¿sí? Estoy justamente viendo el artículo de Lasso y creo que coincide incluso con uno de los ejercicios que van a aparecer en el archivo que tienen de ejercicios, ¿sí? Que tiene que ver con que en un pueblo el pan envenenado, bueno, hizo que se muriera la población y entonces ese pan no alimentaba, ¿sí? Y que una hipótesis ad hoc, digamos, salvando de alguna manera la teoría de que el pan alimenta, nos permite pensar en que el pan alimenta y no refutar esa hipótesis, decir que el pan no alimenta porque sucedió en una aldea que se envenenó una determinada cantidad de pan y entonces la gente no solo no se alimentó, sino que se murió. ¿Sí? O sea, a veces salvar la hipótesis, en este caso que todo el pan alimenta, es necesario para que sigamos obteniendo teorías científicas que funcionan o que son verdaderas. Bueno, entonces me adelanté un poquito porque esa es una de las críticas que se le hace a Popper, que las hipótesis ad hoc muchas veces sirven para sostener una hipótesis fundamental de una teoría científica que finalmente se confirma como verdadera. Entonces, pasemos a este punto, justamente que está relacionado con esta idea de verdad que tiene Popper, ¿no? El progreso científico, es decir, fíjense lo que dice Popper, dice, de acuerdo con mi propuesta, lo que caracteriza el método empírico es su manera de exponer a falsación el sistema que ha de contrastarse, justamente de todos los modos imaginables. O sea, Popper dice,
hay que tratar de refutar las hipótesis a como dé lugar. El científico tiene que inventar todo lo que se le ocurra para poner a prueba y tratar de refutar su hipótesis. Su meta no es salvarles la vida a los sistemas insostenibles, sino, por el contrario, elegir el que comparativamente sea más apto, sometiendo a todos a la más áspera lucha por la supervivencia. O sea, fíjense cómo el vocabulario que usa Popper, ¿no? Es decir, es una lucha por la supervivencia, el progreso científico se da porque hay errores, porque hay falsedades que se descartan, y entonces la teoría científica que no puedo descartar es la que sobrevivió a esa lucha, ¿sí? Acepto la verdad de las teorías, pero momentáneamente, habla de corroboración justamente por eso, porque siempre tengo que tratar de tirarlas abajo. Es decir, es un vocabulario realmente que indica una lucha, ¿no? Que indica un conflicto entre teorías científicas, y la búsqueda del científico tendría que ser justamente la de tirar abajo, la de desechar, la de que no subsistan, ¿no? Que no sigan adelante las teorías científicas que resultan falsas. Y dice también Popper en el capítulo 5, elegimos la teoría que se mantiene mejor en la competición con las demás teorías, la que por selección natural muestra ser más apta para sobrevivir. Y esta era no solamente la que haya resistido las contrastaciones más exigentes, sino que sea, asimismo, contrastable del modo más riguroso. O sea, para Popper es importantísimo esto de los grados de falsabilidad, que además de ser falsable, una hipótesis tiene que ser precisa y tiene que ofrecer la mayor cantidad de falsadores potenciales. Y el científico debería exigir eso también, ¿no? Es decir, un científico que hace 20 años que está trabajando en un determinado sistema de hipótesis, o sea, en una teoría, y que está elaborando experimentos para contrastarla, bueno, si descubre que todo su esfuerzo resulta falso por una contrastación mediante la experiencia, y resulta falso porque hay una cantidad de falsadores potenciales que son verdaderos, debe desechar ese trabajo y volver a empezar, digamos. Esto es digamos, esto no sucede, o sea, lo digo así casi exageradamente porque no sucede, o sea, el científico no intenta tirar abajo su teoría, intenta que subsista, digamos, que su trabajo tenga resultados, pero también es cierto que lo que Popper dice, hay una cierta seguridad en la refutación que la verificación no otorga, y es que podamos quitar, digamos, del sistema de teorías científicas aquellas hipótesis que no nos sirven, ¿no? En la ciencia. En fin, para pensar. Ustedes elaborarán sus propios pensamientos acerca de si los convence, las convence o no el falsacionismo, ¿no? El modelo epistemológico de Popper. Tenemos hacia el final del artículo de Pardo, como habrán visto, críticas al falsacionismo, algunas de ellas las dijimos recién. La refutación depende de los enunciados observacionales, la complejidad de las situaciones de contrastación, y la historia de la ciencia muestra que muchas veces salvar una teoría científica de la falsación condujo al progreso científico. Esta que puse al final tiene un número 1, pero es un número 3. Vamos a empezar a decir, vamos de abajo para arriba. La última, la historia de la ciencia muestra que muchas veces salvar una teoría de la falsación condujo al progreso científico. Lo hemos dicho ya, lo hemos mencionado anteriormente. Efectivamente podemos mencionar varios ejemplos en los que una teoría científica fue salvada por una hipótesis ad hoc, y finalmente, con el paso del tiempo, por la mejoría en la tecnología, por ejemplo, o la mejoría en los cálculos matemáticos, por ejemplo, de una teoría, se logró
mostrar que una determinada hipótesis era verdadera y que los falsadores potenciales de esa hipótesis no la podían hacer falsa. Es el caso del descubrimiento de Neptuno, por ejemplo. Se descubrió a través de un cálculo matemático la existencia de un planeta que no se podía observar a través del telescopio, porque era a principios del siglo XX, digamos, y no se tenían los medios para observarse ese planeta. Se descubrió por medio de cálculos. Ahora, si justamente no se podía contrastar empíricamente y no había una posibilidad de poner a prueba esa hipótesis, entonces, según el criterio de Popper, debería no ser, no es falsable, no es científica. Sin embargo, con el tiempo se pudo mejorar el telescopio y hacerlo más eficiente, y se pudo ver ese planeta. En el mismo lugar donde habían dicho los cálculos matemáticos. De hecho, creo que el error fue de 1 grado. Es decir, se descubrió el planeta dirigiendo el telescopio hacia el lugar donde decían que estaban esos cálculos que eran formales, no tenían un anclaje empírico. La complejidad de las situaciones de contrastación, eso tiene que ver con lo que ustedes vieron también con el profesor Acorinti. Es decir, fíjense, se los recuerdo con esta diapositiva. Cuando se refuta una hipótesis, en realidad se refuta un conjunto de hipótesis. Y el conjunto de hipótesis son hipótesis fundamentales e hipótesis auxiliares. Entonces, cuando hablamos de la refutación, fíjense, ¿no?, en este resultado, no es cierto que se da H1 y H2 como conjunción. En realidad lo que estamos diciendo es que no es cierto que se da H1 o que no se da H2, pero no sabemos cuál es la que no se da. No sabemos cuál es la hipótesis que, que es falsa en ese conjunto de hipótesis, ¿no? Eso lo pueden volver a ver, lo explica muy bien el profesor Acorinti, y volvamos a, entonces, la refutación depende de los enunciados observacionales, y esto tiene que ver con que muchas veces se ha también visto en la historia de la ciencia que algunas observaciones no son correctas, también, otra vez, digamos, por falta de medios adecuados, porque la tecnología no alcanza, o bueno, o porque se están realizando mal las observaciones. Entonces, a veces la refutación de una hipótesis porque sus falsadores potenciales no son verdaderos, no se dan, digamos, en la experiencia, lleva a un error que tiene que ver con que los enunciados observacionales no fueron correctos y no la hipótesis. Bueno, con esto terminamos la unidad, digamos, de Popper. Saben que, de nuevo, tienen el artículo de Lazo, los ejercicios, la resolución de ejercicios, va a haber otro video con alguna guía para resolver ejercicios, y los foros para comunicarse por cualquier duda o cuestión que quieran plantear. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.